Hola y bienvenidos a África 7 días, el programa semanal de France 24 dedicado a la actualidad del continente africano. Comenzamos con los titulares. Ucrania sufre un revés diplomático en el Sahel. Níger, tras Mali, rompe relaciones con Kiev después de que su inteligencia militar admitiera apoyar a los independentistas del norte de Mali contra las fuerzas de Bamako y de Wagner. ¿Qué está detrás de las dificultades que enfrenta la CEDEAO? A punto de cumplir 50 años, la organización atraviesa una crisis que amenaza su continuidad. Con el retiro de Mali, Burkina Faso y Níger, una creciente oposición popular. En Ruanda, Paul Kagame asumió su cuarto mandato como presidente, jurando en un estadio lleno en Kigali, ante líderes y altos funcionarios africanos. Tenemos informe. Comenzamos con el conflicto entre Rusia y Ucrania que podría estar extendiéndose al Sahel. Después de Mali, Níger rompió relaciones diplomáticas con Kiev por su presunto apoyo a los independentistas del norte de Mali. Y es que tras un significativo revés militar de las fuerzas de Bamako y el grupo ruso Wagner en la localidad de Tinsawatin, cerca de la frontera con Argelia, a finales de julio, Andriy Yusov, portavoz de la inteligencia ucraniana, sugirió en una entrevista que los separatistas recibieron información clave de Ucrania para derrotar al ejército maliense y a Wagner. Como era de esperarse, esta declaración fue muy mal recibida por la Junta Militar de Mali. Escuchemos al portavoz del gobierno maliense. Después de una evaluación minuciosa de la situación, el gobierno de transición de la República de Mali destaca que las acciones llevadas a cabo por las autoridades ucranianas violan la soberanía de Mali, superan el ámbito de la ya condenable injerencia extranjera y constituyen una agresión manifiesta contra Mali, además de un apoyo al terrorismo internacional, lo que supone una violación flagrante del derecho internacional, incluida la Carta de las Naciones Unidas. Y Senegal ha llamado a consultas al embajador ucraniano en Dakar tras su publicación en redes sociales del mensaje de Andriy Yusov, el portavoz de la inteligencia militar ucraniana. Toda esta situación complica la estrategia de Ucrania en África, mientras el país sigue inmerso en su conflicto con Rusia. Hablamos con Ricardo Benítez, investigador del Centro de Estudios de Política Internacional de la Universidad de Buenos Aires, para entender las razones detrás de las acciones de Ucrania. Esto es lo que nos dijo. No veo que sea viable para Ucrania, que está teniendo una postura de pelear por la legalidad del sistema, el derecho de la soberanía y entre otras cuestiones, alinearse con grupos insurgentes en el centro del Sahel, porque no estaría bien marcado con su propio relato. ¿Sí? Sería una fuerte alineación antirrusa, pero no una verdadera alineación del componente ucraniano. No obstante, lo que genera mucho peso fue justamente la declaración del el encargado de Exteriores y luego del jefe de la inteligencia de Ucrania, donde por sus propias cuentas ellos mismos justifican esa acción. La idea era para Ucrania que, así como Rusia podía operar en el continente africano y de alguna manera obtener apoyo diplomático para su invasión, sabemos que hubo dos resoluciones muy importantes cuando fue la invasión rusa a Ucrania, en la cual cuando se hicieron las resoluciones para condenar sanciones a Rusia, los votos del continente africano fueron prácticamente claves para poder evitar ese nivel de sanción. Pero una cosa es abrir embajadas y obtener apoyo diplomático y otra es intervenir en conflictos internos, principalmente con la complejidad de los conflictos africanos y generalmente la mala lectura que se hace de los mismos cuando es por un actor extrarregional. Pero claramente creo que Ucrania está mucho más alejado en capacidades para poder operar en el marco del continente africano que las que tendría Rusia, dado que tiene muchos más años, tiene mayor ayornamiento, tiene otros tipos de recursos diplomáticos y económicos y además tiene otro tipo de enlace empático con especialmente con las juntas militares o con los gobiernos de África que Ucrania todavía tendría que ir desarrollando. Cambiamos de tema, pero continuamos en la misma región para hablar de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental, la CEDEAO. Recientemente, Mali, Burkina Faso y Níger han decidido retirarse de esta organización, lo que plantea dudas sobre su futuro. ¿Cuáles son las razones detrás de la crisis que enfrenta la CEDEAO?
Antes de profundizar en el tema, revisemos la historia de la organización y sus funciones. Con una historia de casi 5 décadas, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental fue fundada para impulsar el desarrollo económico de África Occidental, pero hoy enfrenta desafíos que ponen su futuro en duda. Su sede se encuentra en Abuya, Nigeria, y está compuesta por países francófonos, Benín, Costa de Marfil, Guinea, Senegal y Togo, y anglófonos, Gambia, Ghana, Liberia, Nigeria y Sierra Leona, y también de habla portuguesa, Cabo Verde y Guinea-Bissau. Guinea está suspendida de la organización y 3 naciones, Níger, Burkina Faso y Mali, decidieron abandonarla en enero de este año, cuando ya estaban suspendidos por los golpes de Estado que hoy tienen a juntas militares en el poder, y han argumentado que la organización se encuentra bajo la influencia de potencias extranjeras. Desde 1978, la organización regional ha implementado un pacto de no agresión para promover la paz y ha estado involucrada en la gestión de conflictos. En 1990 estableció su brazo militar y ha llevado a cabo múltiples intervenciones militares, especialmente durante las devastadoras guerras de los años 90, destacando su primera acción en Liberia en 1990 tras el ataque del rebelde Charles Taylor. También intervino en Guinea-Bissau en 1999 y en Costa de Marfil en 2003. Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, la comunidad no ha logrado convertirse en la herramienta eficaz de mantenimiento de la paz y estabilidad política que se propuso ser. En lo que respecta a la integración económica, la CEDEAO se enfrenta a significativos desafíos para establecerse como una potencia en este ámbito, principalmente por la debilidad del PIB de sus Estados miembros. Además de los retos militares y económicos, la organización enfrenta hoy una grave crisis de legitimidad ante la población de varios de sus países miembros, lo que se ha intensificado tras la salida de Mali, Níger y Burkina Faso, que han anunciado la creación de su propia organización, la Alianza de los Estados del Sahel. Para analizar la crisis de esta organización, hablamos con Gilles Yabi, experto en la región. Según él, las sanciones impuestas por la CEDEAO a Mali, Burkina Faso y Níger a raíz de los golpes de Estado en esos países han afectado negativamente su credibilidad ante la población. Esto ha impactado fuertemente a las poblaciones y no pudo ser entendido por ellas, aunque por supuesto se pueden denunciar los golpes de Estado y la CEDEAO estaba en su derecho al aplicar las sanciones previstas por sus textos. No era necesario y creo que fue bastante inapropiado imponer sanciones tan extensivas que solo podrían resultar contraproducentes. Creo que el efecto de las sanciones ha sido muy significativo. También está la amenaza de una intervención militar en el caso específico de Níger, que también fue decidida por la CEDEAO. Esto ha debilitado profundamente la percepción de la organización regional como una entidad que está allí primero para defender la paz y la seguridad en la región. Si la situación en el Sahel ha jugado un papel importante en la degradación de la imagen de la CEDEAO en los últimos años, su pérdida de legitimidad ya había comenzado antes. Pero incluso antes de estos golpes de Estado y de las decisiones desafortunadas que pudieron haber tomado algunos jefes de Estado de la CEDEAO, ya existían numerosas críticas hacia la organización, principalmente porque parecía que estaba demasiado influenciada por los jefes de Estado y sus intereses políticos y no necesariamente lo suficiente por las poblaciones en general. También ha habido una serie de violaciones de las constituciones en los países de la región, incluyendo manipulaciones de cambios constitucionales para mantenerse en el poder más allá de los límites de mandato. Este fue el caso en Costa de Marfil, en Guinea y hace poco más en Burkina Faso. En este contexto, ¿qué podemos esperar del futuro de la organización? Le hicimos la pregunta al experto.
entender hoy las debilidades de la CEDEAO es, ante todo, comprender las debilidades de los Estados miembros en términos políticos, pero también en términos de capacidad de acción. Y luego, cuando queremos proyectarnos hacia el futuro, debemos basarnos primero en las reformas políticas internas que deben llevarse a cabo, que luego permitirán obtener ese valor añadido que proviene de tener un espacio de integración. La integración de países disfuncionales no puede producir un resultado positivo. Vamos ahora a Ruanda. Paul Kagame ha asumido la presidencia para un cuarto mandato ante el presidente de la Corte Suprema y en presencia de varios líderes y altos funcionarios africanos. Kagame prestó juramento en un estadio repleto en la capital Kigali. Nuestra corresponsal Mariam Kone nos compartió los detalles desde el lugar. Guinea, Sudán del Sur y Eswatini. Unos 20 jefes de Estado viajaron para asistir a la tomada de posesión de Paul Kagame como presidente de la República, aunque dos de los jefes de Estado de la región, los de la República Democrática del Congo y de Burundi, estuvieron ausentes. Esta ausencia no sorprende dadas las tensiones diplomáticas entre estos países vecinos y Ruanda. Además de los jefes de Estado, el presidente Paul Kagame, reelegido para un cuarto mandato, juró su cargo antes de 45.000 miembros de la sociedad civil en este estadio, el Estadio Amahoro, el mayor del país. Reelegido hace más de unas semanas, con más del 99% de los votos, Paul Kagame, que dirige Ruanda desde 2000, gobernará el país durante los próximos 5 años. A sus 66 años, el presidente ruandés goza de una gran popularidad para haber desarrollado el país tras el genocidio Tutsi, pero el régimen de Paul Kagame está criticado por su injerencia en la República Democrática del Congo, donde varios miles de soldados ruandeses combaten juntos al M23, según un recién informe de la ONU, y por su represión de las voces disidentes. En Porto Novo, la capital de Benín, la tradición resurgió en un festival en el que las máscaras reflejan el espíritu del país. Durante 3 días, la ciudad se convirtió en un teatro al aire libre, lleno de procesiones sagradas, danzas y intercambios culturales que celebraron las diferentes herencias y la diversidad de las máscaras tradicionales. Terminamos con imágenes de este festival. Gracias por acompañarnos. La actualidad de África y del mundo continúa en France 24 en 4 idiomas.